Bueno, qué privilegio estar aquí. Es increíble y bueno, una de las cosas que me doy cuenta es que no hay plazo que no se venza. No hay plazo que no se venza. Porque yo estaba postulada para dar la palabra desde noviembre. Y les quiero decir que yo dije, sí, mayo. Todavía falta un rato para que llegue mayo. Y llegó mayo. Y llegó mayo y no me pude escapar, y bueno, el Señor ha sido maravilloso porque fue poniendo en mi camino a las personas adecuadas para poder ir definiendo este mensaje. El Señor fue hablando a mi mente, a mi corazón para poder dar y armar este mensaje. Le doy gracias a Rafa porque, bueno, hiciste un rol muy importante, Rafa. Muchas gracias. Y bueno, no hay plazo que no se venza. Gracias, equipo, unidos por la confianza que me tienen de estar hoy aquí. Y bueno, hoy hoy elegí un estudio que me llamó mucho la atención. No sé si por mi tema ¿se está escuchando bien? No sé si por mi tema de ser psicóloga, como que ahí también me habló mucho esta historia de la que vamos a hablar hoy. Tiene mucho significado y traté bajo como la revelación del Señor poder sacar todo lo posible de esta historia. Pero bueno, antes de empezar, vamos a empezar con una oración. Les invito a que cierren sus ojos. Y bueno, Señor, te doy gracias por el privilegio de estar aquí, de poder estar frente a todas estas personas que hoy me están escuchando. Gracias, Señor, te doy por cada una de ellas. Habla a nuestro corazón, Señor. Permíteme ser un instrumento, permíteme ser, Señor, esa palabra que necesita ser escuchada, Señor. Permíteme ser ese camino, ese canal para sembrar tu palabra, Señor, que es lo único que importa. Que quede grabada en nuestros corazones, Señor, y que podamos recurrir a ella cuando lo necesitemos. Gracias, Señor, te doy por este día. Pongo este mensaje en tus manos, Señor. Quiero ser un instrumento perfecto de tu amor y que seas tú, Señor, hablando a través de mí. Te doy gracias, Señor, por este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, he titulado mi mensaje Rompiendo el Círculo del Dolor. Y bueno, la razón de hacerlo es porque nosotros como seres humanos tenemos muchas cosas que vamos cargando a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo, situaciones que nos mortifican, que nos preocupan o que nos llenan de tristeza. Y voy a hacer referencia a una historia. Los que tienen la Biblia, los invito a que vayamos a Primera de Samuel 1, y voy a leer la historia completa porque si no, no podemos tener el contexto completo que necesito para esta historia. Entonces, Primera de Samuel 1, y vamos a leer del 1 al 20. Es sobre el nacimiento de Samuel, pero quiero que pongan mucha atención y los niños también pongan mucha atención a todos los detalles de esta historia. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Ok? Grábense ese nombre porque va a ser uno de los protagonistas de mi historia, Elcana. Hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. Esto no es una novela, no es 2 mujeres, un camino. Es la historia como viene en la Biblia. Tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana, esa es otra protagonista de la que vamos a hablar hoy. Y el de la otra, Penina. O sea, tenía 2 mujeres. Elcana tenía a Ana y a Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová.
Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, escuchen esto, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Miren esto qué fuerte. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. El versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has pedido. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Wow, esta historia es fascinante. Y bueno, para mí tiene una cantidad de detalles que son los que quiero compartir con ustedes hoy. La historia de Ana. Ana fue una mujer muy importante, tenía un rol fundamental, y es que Ana iba a ser la mamá de Samuel. Y Samuel no era cualquier persona. De hecho, este libro que estamos leyendo es Primera de Samuel y Segunda de Samuel, y tenía un rol muy importante dentro del plan de Dios. Entonces el rol de Ana era importante, así en ese momento pareciera que no. Entonces la vida de Ana tenía un propósito claro para el Señor, pero Ana no lo había descubierto, no sabía cuál era. Vamos a ver entonces la reflexión de... Así, perfecto. Bueno, entonces la primera reflexión. Quiero hablar sobre Penina. Penina era una de las mujeres que tenía el Cana. Para hablar de Penina, entonces vuelvo a 1 Samuel 1:4. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos.
Y aquí viene Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Imagínense lo difícil y lo complicado de esta relación de una rival, ¿no? Ana y Penina. Y tenía unas características Penina, y era, primero, que era la rival. Rival, pues es rival, es muy difícil, ¿no? El rol que tenía. Pero Penina tenía la peculiaridad de que la irritaba, y lo hacía de manera recurrente, porque dice que cada año que ellos subían a ofrecer sacrificios, Penina seguía con el cuento. Ella tenía hijos y mortificaba recurrentemente a Ana. Y a Ana le producía esto enojo, le producía tristeza, le producía amargura. Ella decía que había amargura y que era una mujer atribulada de espíritu. Ana era señalada por Penina porque ella no tenía hijos y en cambio Penina sí. Y Ana lloraba y no comía. Esas dos características son muy claras de que Ana tenía un tema de depresión. Bueno, lo digo yo desde la parte de psicología. Tenía dos características de una persona que está triste, que está atribulada, que está deprimida. Y me ponía a pensar en Penina, y es fácil como decir en esta historia, pues Penina es la mala, ¿no? Penina es una mala persona. Pero cuando veía las características de Penina, pensaba en, ¿y cuántas veces hemos sido nosotros como Penina? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, con mis comentarios, puedo hacer irritar, por ejemplo, a mis hijos con las cosas que digo? ¿Cuántas veces he podido ofender a un amigo, a un hermano, a una amiga, con palabras que de pronto no eran las adecuadas, ¿no? Y identifica una Penina rápidamente como que es la mala, pero también cuántas veces hemos tenido nosotros esa falta de cuidado por el otro, y producimos esa irritación y producimos esa tristeza y producimos esa sensación de desamor, ¿no? Que era lo que pasaba. Entonces esta es la primera reflexión, y es cuántas veces yo con mis comentarios, cuántas veces yo con lo que digo puedo entristecer a otro y puedo hacer sentir mal a otra persona. Y la enseñanza para mí es, y va a lo largo de todo esto, es cómo aprendo yo a hacerlo como lo hubiera hecho Jesús, porque definitivamente somos humanos y nuestra naturaleza tiende mucho a irse a ofender o a defendernos, ¿no? O a engancharnos en una pelea. Entonces, esa es la parte de Penina que me parece importante reflexionar. ¿Cuál fue el rol que ella tuvo y cuántas veces yo tengo ese mismo rol? ¿Cuántas veces nosotros tenemos ese mismo rol de mortificar y de irritar al otro y de no acompañar? Luego, tenemos en la historia otro protagonista que es definitivamente importante, y es el Cana. Y para hablar de el Cana, vamos a hacer referencia al versículo 8. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, escuchen, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, cuando leí esto dije, no puede ser posible. El Cana necesita venir al curso de matrimonios que están dictando Norma y Rafa. Porque cuando veo esto que hace el Cana, es la naturaleza del hombre. O sea, de verdad, la naturaleza del hombre es, primero miren una cosa que hace, le bota 5 preguntas y no la deja contestar, ¿no? Le pregunta, ¿por qué no comes? ¿Por qué está irritado tu corazón? ¿Y es que acaso no te soy yo más que 10 hijos? O sea, pues ya entiendo muchas cosas de la naturaleza del varón. No la dejó contestar, primera cosa, no la dejó hablar. Ana no pudo desahogar su corazón. Él la llenó de preguntas, pero no la dejó responder. La primera cosa. Y la segunda, que en su naturaleza, él era buena onda, ¿no? Era buena onda, pero lo que le dice a Ana no sana el corazón de Ana.
Cuando le dice que él es más que 10 hijos, o sea, que de qué te preocupas, él quería solucionar el problema, que Ana dejara de llorar, que no estuviera triste y que comiera, pero no se estaba haciendo cargo de lo que Ana estaba pasando en ese momento, no lo vio. Y bueno, definitivamente, ¿cuántas veces nos pasa? Yo creo que ahí el Cana lo que le faltó fue un tema de lo que conocemos hoy como empatía. En la Biblia la palabra empatía no aparece como tal, porque yo creo que eso es una palabra nueva, moderna, pero creo que cuando en la Biblia hablan de empatía, hablan de misericordia, hablan de esa capacidad de entregarte a otra persona que todo el tiempo Jesús tuvo. Todo el tiempo Jesús fue misericordioso y fue bondadoso. Y cuando nosotros vemos lo que significa la palabra ser empático, cuando yo hablo de ser empático, hablo de que me conecto con algo y actúo. Tienen que estar presentes las dos características. Me conecto y actúo. Si nosotros, por ejemplo, vemos lo que pasó ayer con las despensas, cuando nosotros escuchábamos esta necesidad de todo lo que la pandemia ha generado, todas las dificultades familiares, falta de trabajo, enfermedad, nosotros podíamos decir que teníamos más bien pero nos faltaba el tía, porque si nos conectamos con esa situación de la gente, ay sí, qué pesar, qué triste, si nos hubiéramos quedado ahí, no hubiéramos hecho el trabajo completo, y el trabajo era conectarme y actuar. Y como dijo Daniel ahora, nosotros con lo que hicimos ayer, fuimos empáticos, fuimos bondadosos, fuimos misericordiosos en conectarnos con lo que el Señor quería, con el propósito que tenía el Señor. Y sabes qué? Que Jesús siempre actúa de esa manera. Y me voy a ir porque me encanta, porque Jesús actuaba así. Jesús tenía esa característica todo el tiempo. Y nos vamos a ir a Lucas 7, del 13 al 15. Miren esta historia súper chiquitita, y es que Jesús va con sus discípulos, va caminando. Jesús va con sus discípulos y va caminando, y en el camino se encuentra con una viuda que acaba de perder a su único hijo. ¿Ok? Una viuda que acaba de perder el único hijo que tenía. Y miren lo que hace Jesús en el versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, ¿ok? No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Ahí muestran cómo Jesús iba por el camino, vio esta situación de esta mujer que además de viuda estaba perdiendo a su único hijo, se compadece de ella, y además no solo se conecta con ella y con su situación, sino que hace algo. Y lo que hizo fue hacer un milagro y resucitó a ese hijo, a ese único hijo. Y este es otro punto donde digo, yo quiero ser cada vez más como Jesús. Y cuando leo la Biblia, veo tantas enseñanzas y veo que es un manual de vida. Nosotros en la Biblia encontramos sobre tantos temas de la vida diaria, que desde el coaching, que desde la psicología, yo los he estudiado, pero digo, pero es que están en la Biblia. ¿Y cómo no los había visto? Están en la Biblia. Y es una fuente de aprendizaje, y es una fuente de cómo soy más parecida a lo que Jesús quiere que sea. Entonces, siguiendo con la historia, entonces ya tenemos segundo personaje, ¿no? Ya tuvimos Penina y tuvimos a Elcana. Ok, luego, siguiendo con la historia, en Primera de Samuel 1:10, para poder irle dando contexto a todo esto, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Estaba el sacerdote Elí, ¿se acuerdan? En la entrada del templo. Pero miren lo que pasó con el sacerdote Elí. Elí estaba sentado en la puerta del templo, ¿no? A un lado del templo. Y él a lo lejos vio a Ana. Y ve que Ana está orando, pero solo la está viendo, él no está oyendo. Él solo ve que Ana está moviendo los labios, pero él no alcanza a escuchar lo que Ana está diciendo. Y miren lo que le dice. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Elí la tuvo por ebria. Y entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? O sea, ay Dios, digiere tu vino, ¿no? Y aquí lo que veo es que este sacerdote, que parece que tenía unos hijos que eran un desastre, pero quiero pensar que sacerdote, que Elí tenía un buen corazón. Y ahí también entro a la reflexión de nosotros en la naturaleza que tenemos, en esa naturaleza humana. Yo creo que caemos también miles de veces en juzgar, miles de veces en criticar a lo lejos. No conocemos realmente la historia, no hemos escuchado la historia, solo vimos el movimiento de labios de la boca de Ana y ya estamos diciendo que Ana está ebria, que Ana es una mujer que se embriagó. Y desde lejos, ¿cómo es de distinto? ¿Cómo somos de sensibles a ser críticos y a juzgar al otro de manera rápida sin conocer la historia de lo que realmente está pasando? Y miren lo que dice, hay muchos versículos que hablan sobre el tema de juzgar. Yo me voy a referir solo a uno, para que vean que para el Señor también eso es importante. Y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os serán medidos. Y esto aparece en Mateo 7, 1, 2. Entonces ahí también hubo una falla humana, una falla que cualquiera de nosotros podemos cometer, no, cometemos recurrentemente, y es entrar a juzgar sin conocer realmente lo que está pasando, sin preguntar, sin acercarnos, porque es que desde lejos es muy distinto, pero cuando nos acercamos y escuchamos y decimos, uy, sí, yo sí como que me estaba equivocando en juzgar a esta persona. Entonces, este es el personaje Elí. Luego viene Ana. Y Ana es la protagonista de esta historia que estamos viendo. El nombre de Ana, que es Hannah realmente, significa una mujer llena de gracia. Ese es el significado de la palabra Ana, mujer llena de gracia. Y en el versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, le dice al sacerdote, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. A mí la palabra, realmente cuando leí, he derramado mi alma delante de Jehová, fue como, ¿qué tiene que pasar para que algo se derrame? O sea, para que algo se derrame es que porque está lleno, ¿no? Y si algo está lleno es porque hay un contenedor que lo tiene. Nosotros todos somos un contenedor. Todos somos un contenedor. A veces hay contenedores más frágiles que otros. Ana era una mujer de un corazón sencillo, de un corazón humilde al Señor. Y era un vaso frágil. Entonces Ana, claro, llevaba recurrentemente pasando por esa situación hasta que se llenó. Se llenó ese contenedor y no solo se llenó, sino que rebosó y se derramó. Y en el caso de Ana, se derramó. Yo conozco una que otra amiga
que no se hubiera derramado, sino que hubiera explotado, se hubiera reventado, ¿no? Porque las características de personalidad son distintas. Ana era una mujer sensible de corazón y por eso habla que he derramado mi alma delante del Señor. Y a mí esta parte me pareció tan poderosa, me pareció tan linda de parte de Ana porque habla de un corazón que se entregó totalmente al Señor. Es como, ya no puedo más y voy a descansar en ti, Señor. Voy a descansar en ti. Eso fue lo que Ana hizo con esa oración. Y le dice en el versículo siguiente, no tengáis a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. O sea, ella abrió realmente todo lo que estaba causando dolor en su corazón. Y es también súper lindo porque Ana no se enganchó a pelear con Penina, ella no se desgastó en entrar en una discusión con Penina y tampoco se desgastó en hacer entender a su marido Elcana lo que estaba pasando. Ana ni tampoco se enganchó con Elí, el sacerdote, ¿no? Ella lo que hizo fue que en ese proceso tomó la mejor decisión y fue orar al Señor. Y ese es como el mensaje central. Ana decidió y tomó la mejor decisión y fue pasar de la aflicción que tenía a la oración. Ella la batalla no la dio en sus propias fuerzas. Ana no se enganchó en una pelea, sino que la batalla que ella tenía que dar la dio en oración. Ese fue su punto eso fue lo que hizo la diferencia en la vida de Ana. Entonces, lo que vemos que pasa con Ana es, primero, atacada por Penina. Entonces, primera cosa, Ana atacada por Penina. Segundo, incomprendida por su marido Elcana. Luego, juzgada por el sacerdote Elí. Entonces no solo fue atacada, incomprendida, sino que también fue juzgada por Elí. Y en la vida, todo el tiempo a nosotros nos pasa, ¿no? Con los proyectos que tenemos, con los planes que tenemos, con los sueños que tenemos. Y este es el camino que tenemos. Aquí, este es el punto importante, porque ese fue el punto de quiebre de Ana. Poder identificar cuál es mi punto de quiebre, porque si yo no tengo al Señor, este puede ser un punto de quiebre hacia abajo, porque es donde yo voy a tomar una decisión. ¿Incluyo al Señor en mis planes o sigo en mis fuerzas? ¿No? Asumiendo lo que pueda pasar. Entonces, para mí este es un punto súper importante porque es el punto de quiebre donde Ana tomó una decisión que fue una decisión importante, trascendental. Y fue que en el versículo 17 dice, en el 16 dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, miren lo que dijo Elí, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y ¿saben qué? Que Ana no recibió en ese momento la respuesta del Señor. Ana no recibió el hijo, oró y ya tenía 9 meses de embarazo. No pasó eso. Pero Ana sí recibió en ese momento instantáneo, en ese momento que ella abrió su corazón, ella sí recibió paz del Señor. Ella recibió certidumbre, porque dice que comió y ya no volvió a estar triste. Y ella no sabía que el Señor le iba a dar el hijo. Luego pasaron las cosas y de hecho queda embarazada y tiene a su hijo. Pero en ese momento, por eso lo que me dice esto es que el poder de la oración es como, le entrego yo al Señor mis cargas y de verdad el Señor es tan bueno que hace que esa carga, primero la recibe y no solo la recibe, sino que me da consuelo y me da paz.
me da certidumbre, me da fuerza, porque si Ana comía era porque ella iba a tener fuerza. Entonces, es el poder que tiene la oración en el momento que yo decido hacerla. El problema es que a veces no lo decido. Entonces, pasa de ser atacada, incomprendida, juzgada, y luego, en este punto de quiebre, es escuchada por medio de la oración. Entonces, aquí el punto importante es tomar la decisión de tener ese momento de oración, de entregarle al Señor esa oración. Eso hizo toda la diferencia. ¿Qué pasó con la oración de Ana? La oración de Ana tiene unas características, porque no crean que cualquier oración el Señor la contesta. Ojo con eso. No contesta cualquier oración, porque yo puedo tener dos tipos de oración. Yo puedo tener una oración genuina y yo puedo tener una oración falsa, ¿no? Y las características que tuvo claramente por el efecto que produjo, yo puedo saber que fue una oración genuina y no fue una oración falsa. Fue una oración que salió del corazón de Ana. Entonces, ¿qué encontré yo en las características de esa oración que hizo Ana? Y cumplió con los requisitos. Ella en su dolor se refugió en la oración. Ella experimenta la gracia de Dios, la experimenta inmediatamente. El valor de la oración en medio de la aflicción, porque la oración produce paz. La oración produce paz. Abrió su corazón de una manera total, transparente. Abrió su corazón humilde, sincero, humillado, sin ningún tipo de disfraz, ni queriendo ser más. Ella abrió tal cual era su corazón. Y ella recibe paz del Señor, ella recibe descanso, ella descansa en el Señor luego de esa oración. Involucra no solo mi boca, la oración genuina, involucra mis sentimientos y también involucra mi corazón. O sea, no involucra solamente la boca y los sentimientos. Eso es palabrería. Ella abrió su corazón legítimamente al Señor y llegó a la presencia del Señor con un corazón humillado, con un corazón humilde delante del Señor. Ella no llegó a la presencia del Señor reclamando, ni pidiendo, ni exigiendo. Ella llegó con un corazón humilde delante del Señor. Pero, ¿qué pasa con la oración? Nosotros cuando oramos, mejor dicho, hay algo que he visto en nosotros los cristianos, y es que ustedes han escuchado mucho que la gente dice, ay, si Dios quiere, ay, si Dios quiere, ¿no? Y entonces lo que yo veía es que nosotros incluimos a Dios en la oración, o más bien en nuestros planes, cuando son temas triviales. Y entonces decimos cosas como, pues si Dios quiere, pues sigo en este trabajo. Si Dios quiere, sigo con este matrimonio. Si Dios quiere, como que cuando no le damos realmente la importancia para cosas que son triviales, decimos si Dios quiere. Pero pocas veces incluimos al Señor en los planes desde el punto cero. Normalmente lo incluimos es porque ya tenemos el agua hasta aquí. Y ahí cuando el agua está hasta aquí, decimos, ay, sí, ahora sí voy a orar. Voy a pedirle al Señor a ver qué es lo que quiere que haga, ¿no? Si esta es la persona que me conviene, si este es el trabajo que necesito, si este es el proyecto en el que me tengo que meter. No lo hacemos desde el punto cero. No le preguntamos al Señor, no involucramos al Señor. Pero eso sí, cuando lo necesitamos, ahí sí, ay, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo me vaya? ¿Será que es tu voluntad que yo me case con esta persona? Entonces, hemos trivializado mucho el tema de la oración con el Señor. Lo tenemos ahí como que, ¿no? Y usamos esa palabra de si Dios quiere como, ¿no? Como tan normal, como tan cotidiana. Y no es si Dios quiere, porque realmente ni siquiera lo estamos considerando, no lo estamos incluyendo en esa ecuación. Hay distintos tipos de oración, y lo que quiero que sepan es que Ana en este momento, ella tenía una oración y era pidiendo algo y quería consuelo. Pero hay muchos tipos de oración. Entonces, pensando en cuáles serían los tipos de oración que yo puedo tener,
encontramos en que hay una oración que es de consuelo, ¿no? Dios nos consuela en tiempos de aflicción. Nos fortalece en la tentación. Cuando sabemos que vamos a estar enfrentados a algo que es más fuerte que nosotros, podemos decirle, Señor, ayúdame, dame fuerzas para poder pasar por esta tentación. Podemos orar para pedir perdón por los pecados. Y eso lo podemos hacer todo el tiempo. Señor, perdona mis pecados. Podemos hacer una oración para que nos guíe. ¿Cuál es el camino que Él quiere que tomamos? Para que nos ayude también a entender su palabra. A veces leemos la palabra y no sabemos cómo interpretarla y no sabemos lo que el Señor quiere que saquemos de esa palabra. Y la oración es, Señor, ayúdame a interpretar tu palabra, a entender tu palabra. Nos protege de la ansiedad y del temor. Y en todo momento yo puedo recurrir al Señor para decir, quita de mí el miedo, quita de mí el temor. Nos da valentía y confianza para enfrentar las adversidades. Y a veces el Señor te llena de tanta confianza y de tanta fe que como que nos sorprendemos. Nosotros tenemos un amigo que ahora su esposa lleva más de 25 días en la UCI, con ventilador, está entubada. Y hemos estado realmente conectados con el Señor en oración. Gustavo se llama él. Nos sorprende porque nos manda los audios y no se imaginan la paz que hay en la forma como nos habla. Y el Señor ha empezado a dar consuelo. Antes él no hablaba nada del Señor, con la convicción que lo hace ahora, y él dice, estamos en manos del Señor. Yo confío en el Señor nos bendice, pero ha cambiado su tono y podría estar muy angustiado, lleva muchos días en esta situación, pero hemos notado cómo en su voz el Señor le ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento, definitivamente, todo entendimiento. También la oración puede ser para sanidad y restauración y para intercesión. Nosotros aquí tenemos a una persona que invita, es increíble y sabemos que tiene un propósito importante porque la oración de intercesión es importante cuando estamos en una iglesia, cuando estamos en un grupo, porque nosotros necesitamos apoyo de los otros para que nos ayuden en la oración con el Señor. Entonces la intercesión es otra forma. Y en todos estos momentos y seguramente en muchos más, yo puedo buscar estar cerca del Señor. Y el Señor contesta nuestra oración. Y la enseñanza que Ana dejó en mi corazón es que tenemos ese recurso cuando conocemos al Señor. De pronto una persona del mundo cuando pasa por situaciones de adversidad se refugia en otras cosas. Ayer lo veíamos, cuánta gente que a las 12 del día ya estaba absolutamente borracha, ¿no? Y cuando nosotros tenemos la opción de conocer al Señor, sabemos que podemos recurrir a Él y agarrarnos de su mano. Podemos decir, Señor, necesito tu ayuda, pongo, Señor, mis cargas delante de ti. Pero ese es un recurso que tenemos los que conocemos del Señor, pero la cosa es que no lo usamos. No lo usamos. Entonces, los invito a que cerremos los ojos